A ver, vamos a hablar acerca de la filosofía antigua, ¿ya? La filosofía antigua vamos a dividirla en tres partes. ¿Ya? Hoy ya vamos a ver los periodos cosmológicos y antropológico. A la siguiente clase vamos a ver el periodo ontológico, que es Platón y Aristóteles. Y la siguiente clase vemos el periodo helenístico romano, ¿ya? Entonces, hoy empezamos con el periodo cosmológico y luego vemos el periodo antropológico, ¿ya? Bueno, esa es la filosofía antigua. El periodo cosmológico es la primera etapa de la filosofía griega, ¿ya? El tema central en este periodo es estudiar el principio de la naturaleza, ¿ya? O el principio del mundo también, ¿ya? Tienes que entender tú que en esa época no había pues los conceptos que hay ahora de galaxia, universo, ¿no? Y ya, entonces hablar de mundo y naturaleza era hablar de todo lo que nos rodea, pues, ¿ya? Entonces aquí se está hablando del principio de la naturaleza, pero entendida como principio de todo lo que nos rodea, es el principio del mundo, ¿ya? Ese es el tema central, ¿de acuerdo? Muy bien, hay que entender además la concepción que tenían en ese entonces los filósofos, ¿no? Para ellos, la naturaleza, el mundo, o sea, la materia, no tuvo origen ni tampoco tiene final, ¿ya? No. Eso hay que explicarlo porque nosotros que estamos imbuidos del cristianismo, ¿no? Tenemos la idea de que, bueno, el mundo fue creado en un momento, ¿no? Tiene un comienzo, ¿no? Y tendrá un final. Ya, no, en esos tiempos tenían la idea de que no, era eterna. Además, es material este principio de todo tiene que ser algo material, ¿no? Vas a ver que ellos van a proponer el agua, el aire, el fuego, ¿no? ¿De acuerdo? Como principio de todo lo existente, algo material, ¿ya? Además es permanente este principio de todo, es algo que no cambia, ¿ya? Y además que puede ser comprendido de manera racional, ¿de acuerdo? Las características entonces de los pensadores de este momento es que son físicos porque proponen, insisto, como principio de todo lo existente algo natural, además que proponen el estudio de la naturaleza misma, pues, ¿ya? Quiero destacar esto acá, el ilozoísmo, ya son ilozoístas, ¿ya? Es decir, estaban convencidos de que la naturaleza es un ser vivo, ¿ya? Como que la naturaleza es un ser vivo, ¿ya? Porque perciben al mundo en permanente cambio, ¿ya? De la misma forma que las plantas y los animales, ¿no? Crecen, se desarrollan igual, así ven a toda la naturaleza, ¿ya? En constante cambio, en movimiento, ¿ya? Entonces consideran que es un ser vivo. Esa es la postura ilozoísta. Entonces hay una especie de fuerza que impulsa a la naturaleza, al mundo en general, a cambiar, a crecer, ¿ya? Muy bien. ¿Qué pasó acá? Ya está. Entonces vamos a ver a los primeros filósofos brevemente nomás, ¿ya? Tenemos una horita nomás con ustedes, a ver. Tales de Mileto, en primer lugar, ¿ya? Él considera que el principio de todo lo existente es el agua, ¿ya? ¿Cómo llega a esa conclusión? Primero, él dice que el agua es el origen de la vida. El mundo, si el mundo es un ser vivo, ¿te acuerdas del ilozoísmo? El mundo es un ser vivo, la vida se da gracias al agua. Entonces el agua es el origen, pues, del mundo, de la vida, ¿de acuerdo? Además, por si fuera poco, basta una observación para ver que el agua lo rodea todo. Estamos rodeados de agua, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, cualquier continente está rodeado de agua. Pero no solamente eso, dice que si tú cavas, así pensaba él, ¿no? Tú cavas también en la tierra, vas a encontrar tierra mojada, vas a encontrar humedad. Quiere decir que a esa conclusión llega Tales de Mileto, ¿no? Quiere decir que no solamente estamos rodeados de agua, sino que flotamos encima del agua también, ¿ya? Por lo tanto, el agua es el principio de la naturaleza, del mundo, es decir, de todo lo existente, ¿ya? Eso pensaba Tales. Todo está lleno de dioses, dice, ¿no? Quiere decir que hay leyes en la naturaleza que permiten el cambio. Cuando hablo de leyes, hablo de fuerzas que empujan, ¿no es cierto? En un determinado sentido, ¿ya? Por ejemplo, el crecimiento, ¿no? Es hacia arriba, por ejemplo, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, a esas fuerzas de la naturaleza le va a llamar dioses, Tales de Mileto, ¿ya? Cuentan incluso la historia de que él, incluso se sorprendió mucho con el imán, cómo un imán puede atraer metales, ¿no? Entonces, esas fuerzas de dónde salen, también, hasta las rocas, que es parte de la naturaleza, también está llena de dioses, ¿no? ¿De acuerdo?
¿ya? No solamente las plantas que crecen, se alimentan, ¿no? Sino que hasta los dioses, perdón, sino que hasta las rocas. ¿Ya? Acá Dios es más como alma, ¿no? Como alma. ¿Qué más? Anaximandro de Mileto, ¿ya? Él, cuestiona esta postura de Tales de Mileto, ¿ya? De que el agua es el principio de todo lo existente, ¿ya? A ver, del agua se puede derivar, por ejemplo, la tierra, del agua se puede derivar el fuego, siendo opuestos como son. No, pues no es posible tal afirmación, ¿no? Entonces, antes que el agua, antes que el fuego, antes que la tierra, que son formas ya determinadas de existencia, con características fijas, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Antes de todos ellos, tuvo que haber algún elemento primigenio, ¿ya? Que sea, que no tenga esas características fijas, o más bien que las tenga todas a la vez, ¿no es cierto? A eso le va a llamar apeiron. Apeiron justamente significa indeterminado. Acá está, ¿ya? El principio es la materia infinita, indeterminada, ¿ya? Apeiron, ¿ya? Entonces, repito, ni el ni del agua proviene el fuego, ni del fuego proviene el agua. Entonces, antes del agua, del fuego, de la tierra, de cualquier elemento con características determinadas, tuvo que existir un ente indeterminado previo a todos ellos, ¿ya? A eso le va a llamar apeiro, ¿ya? El apeiron está en movimiento eterno, dice. Las cosas, todo lo que conocemos, se separan del apeiron en parejas. El frío y el calor, el día y la noche, el fuego y el agua, por ejemplo, ¿ves? Ambos provienen, el fuego y el agua provienen de algo anterior, indeterminado, llamado apeiron, ¿ya? Esto les decía a ustedes, es parecido al concepto de materia. Pues si yo te digo, la materia es fría o caliente, dura o blanda, todas a la vez, me hace decir todo, porque la materia tiene todas esas propiedades, ¿no es cierto? Ya, algo así es apeiron, ¿ya? Indeterminado, todavía no tiene una forma ni una característica determinada, ¿ya? Y de él provienen todos, ¿ya? Eso es lo que propone Anaximandro. Además, también Anaximandro es célebre porque es el primero en utilizar el término arge que significa el principio del mundo, ¿ya? ¿De acuerdo? Además, también, y esto sí coincide con Tales, ya considera que la vida se origina en en el agua. Es más, él considera que el hombre proviene de los peces, ¿no? Entonces ya está configurando una teoría de la evolución. Mira, Anaximandro, mira, estamos hablando del siglo VI antes de nuestra era, o antes de Cristo, si tú quieres. Anaxímenes, ¿ya? Él va a considerar que el principio de todo lo existente, o el arjé, como decía Anaximandro, es el aire, ¿no? Entonces él vuelve nuevamente a formas determinadas. Es que eso de apeirón suena interesante, pero no es muy concreto, ¿no? ¿Cómo lo probamos, ¿no? En cambio, el aire sí, ¿ya? Además, él llega a esta conclusión por lo siguiente. El aire es el origen de la vida. Todo ser vivo respira, ¿ya? Es más, es como que renuevas tú la vida. Cada que respiras es vida, vida. Dejas de respirar, te mueres simplemente. Por último, él pensaba que lo que llamamos alma es el aire que está dentro de nosotros, pues así pensaba él, ¿ya? Entonces el aire es infinito, está en todas partes, lo rodea todo. Si tú quieres, el alma, el aire es como el alma del mundo, ¿ya? Así lo entendía Anaxímenes, ¿ya? ¿Y cómo explicamos el cambio? Pues a partir del aire, ¿no? ¿Cómo explicamos la existencia de los demás elementos a partir del aire? Bueno, cuando el aire se enfría, dice Anaxímenes, eso se llama condensación, surge el agua. Si se condensa más, o sea, se enfría más, la tierra. Por el otro lado, si el agua se calienta, o sea, se rarifica, rarefacción le llaman a eso, si el aire se calienta, surge el fuego. Se calienta más los astros, ¿ya? Así pensaba Anaxímenes, ¿de acuerdo? Muy bien. Hasta ahí la escuela de Mileto. Estos son los Miletos, también la llamada escuela jónica, ¿no? Escuela jónica, ¿ya? Mileto está en Jonia, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a ver, esto es en la antigua Turquía, te decía, ¿no? Ahora vamos a ver Pitágoras de Samos. Samos está en cambio en Italia, ¿no? ¿Qué cosa propone Pitágoras? ¿Ya? Él dice que el principio de todo lo existente es el número, ¿ya? Es un giro total, ¿no? Porque los demás como que proponían cosas materiales de las cuales se deriva todo, ¿no? El agua, el aire o el apeiro, ¿no?
En cambio, Pitágoras plantea que es el número, ¿no? Aparte que tiene un razonamiento diferente, vas a ver, ¿ah? Bueno, él llega a esta conclusión porque considera que todo lo que existe, ya, existe en un número determinado. Entonces, todo lo que existe tiene en común, ¿qué cosa? El número, pues, porque existe en una cantidad ya determinada, ¿ya? Esa es la postura de Pitágoras. Pero además, ¿saben qué, chicos? Ay, caray, ¿qué pasó? Pero además, quiero mentir que no puedo, no sale mi puntero. Ya, a ver, pero además, quería admitir a este muchacho, pero no sé por qué no sale el puntero. Voy a cambiar esta maquinita, creo. Ahí está, ya. Pero además dice Pitágoras que el número tiene una existencia material, ¿ah? Claro, el número tiene una existencia material, ¿ya? ¿De acuerdo? El punto, ¿ya? Todas las cosas están constituidas de líneas y puntos, al fin de cuentas. Es más, una línea misma es una sucesión infinita de puntos, ¿ya? Otro aporte de Pitágoras es que él es de los primeros en sostener que el alma es inmortal, el alma humana es inmortal, ¿ya? O sea, eso quiere decir que a la muerte de tu cuerpo todavía tu alma pervive, ¿ya? Además, también plantea que la alma se purifica, perdón, con el conocimiento de la naturaleza, la física, las matemáticas, tu alma se purifica, ¿ya? Claro, porque deja de lado las pasiones del cuerpo, pues los deseos del cuerpo, ¿no? Así como ustedes, ¿no, chicos? Todos ustedes, alma pura, ¿sí o no? Claro que sí. Heráclito de Efeso, ya, este es de otra escuela ya, ¿ya? Y de otra ciudad también, ¿no? Efeso. Heráclito va a proponer que el principio de todo lo existente es el fuego, pero ¿cómo llega a esa conclusión? En realidad él cree que lo único, ¿ya? ¿Qué te digo? Que no cambia es el cambio, ¿no? Dicho de otra manera, lo único absoluto es el movimiento. De ahí todo cambia, ¿ya? Porque todo está en constante movimiento. El devenir, todo fluye. Esas son posturas de Heráclito, ¿ya? Y bueno, pues está en permanente movimiento. Crece o se consume, pero nunca está quieto. Y es la lucha entre el ser, que es existir, crecer, y no ser, que es extinguirse, pues, ¿ya? El mundo, dice, es dinámico, está en permanente movimiento, todo fluye, ¿no? A él se le atribuye esa frase, no puedes bañarte dos veces en las mismas aguas de un río. Esa es la postura de Heráclito, ¿no? Porque para comenzar, esas ya no son las mismas aguas, ¿no? Puedes tú volver al mismo lugar, incluso de repente el mismo cauce, pero las aguas ya no son las mismas, ya son otras ya. Así te está probando que aunque las cosas en apariencia no cambian, en realidad sí están cambiando permanentemente, pues. Ya, igual tú puedes volver de repente a un bosque después de unos meses o un año. Puede ser el mismo lugar, pero ya no son las mismas plantas, ni los mismos insectos, ni las mismas aves. Entonces ha cambiado. Aunque parece que no cambiara, todo fluye, todo cambia, ¿ya? Porque el mundo es dinamismo. Ahora, ¿a qué se debe este movimiento, este dinamismo? Justamente a la lucha de los contrarios, pues, ¿ya? A la lucha de contrarios es que existe este movimiento, ¿ya? Dice, el ser deja de ser, confirma que todo está regido por una ley suprema. ¿Cuál es esa ley suprema? La contradicción. Las cosas son y no son a la vez, ¿ya? Además dice que estos contrarios, si bien luchan, también se necesitan, ¿ya? No podría existir uno sin el otro, ¿ya? No podría haber día sin la noche, justicia sin la injusticia, etcétera. Proponer que el principio de todo lo existente es la Tierra. Ya, a ver, la Tierra entendida como mundo, que repito, en esa época no es como ahora, ahora decimos mundo, planeta, pero el planeta es una parte pues, del universo, ya, esas ideas las tienes tú ahora. En esa época, hablar de mundo era hablar de todo, ¿ya? Hablar de naturaleza, por tanto, era hablar también de todo, ¿ya? Entonces, el principio del mundo, de la naturaleza o de todo, ¿ya? Es la tierra, ¿ya? Que además, según Colofón, es el verdadero Dios. Porque
gracias a él existimos y crecemos. Pues, digamos que somos frutos de la tierra, ¿no? ¿De acuerdo? La naturaleza es una sola, es inmóvil, inmutable y además dice que es esférica. Mira, ahí está diciendo que la Tierra es esférica, ya el mundo es esférico. Porque por más que cambien las cosas, pero claro, ¿cómo llega a esa conclusión, no? Porque dice que por más que cambien las cosas, siempre estamos en este mismo mundo o naturaleza, ¿ya? Al ser inmóvil, es tan perfecta como una esfera. Bueno, así llega a esa conclusión, ¿ya? Muy bien. Además, también dice Genófanes que el hombre es quien crea. Genófanes pensaba que los dioses eran falsos, eran creación del hombre nada más, ¿no? Y qué curioso que el hombre creyente en su comportamiento también. O sea, el ser es todo, pues. Más allá del ser, ¿qué sería? La nada, y la nada no existe. A ver, como están grabando ahorita, voy a repetir, ¿ya? Entonces, para mí es el principio de todo es el ser, ¿ya? Decía que el ser es lo común a todo lo existente. Todas las cosas son. ¿Qué cosa quiere decir son? O sea, que existen, pues. Porque más allá del ser, ¿qué estaría? El no ser. Eso es la nada, y la nada es un imposible, porque la nada es el no ser, eso no existe, ¿ya? Todo lo que existe es, ¿ya? Entonces te dice además que el ser es uno, es inmóvil, eterno y perfecto. Por eso, y esto es importante entender esto de eterno y perfecto, porque quiere decir que no cambia, pues. Porque ¿cuál sería el cambio del ser? Convertirse en el no ser o la nada, ¿no? Y eso no ocurre, no, eso es imposible, ¿ya? Además, el ser se capta con la razón. El ser, que es la esencia, tú no lo captas con los sentidos, tú lo captas con la razón, ¿ya? Ya te había anunciado que además para Parménides la nada es imposible, ¿ya? Todo, o sea, el ser es todo, ¿ya? Más allá del ser, el no ser o la nada, no hay. El ser no tiene límites, por eso es eterno, perfecto, inmóvil, ¿de acuerdo? Ya. Ahora, llega también a pensar Parménides que ser y pensar son lo mismo, en la medida que el pensar, que es la razón, es la captación del ser, tal cual es, pues. ¿Ya? Ya, esa es la teoría de Parménides. Empédocles, ya llegamos aquí a los pluralistas, porque Empédocles no propone un solo elemento, sino propone que todas las cosas que existen son combinación de 4 elementos: agua, aire, tierra y fuego. ¿Ya? Todo cuanto existe es combinación de estos 4 elementos. ¿Ya? Sin embargo, él está de acuerdo con Parménides, ¿eh? Y que el principio de todo es el ser. O sea, todas las cosas tienen en común que son, que existen, ¿ya? Pero ¿cómo explicamos el cambio, la transformación de las cosas, aparentes o no? Ya, esas transformaciones o cambios, repito, son producto de la combinación de 4 elementos: agua, aire, tierra y fuego. ¿Y qué determina que estos elementos se combinen? Dos fuerzas de la naturaleza: el amor, que es unión, y el odio, que es separación. ¿Ya? Esa es la postura de Empédocles. Creo que ustedes han visto varias películas, ¿no? Orientales que tienen un poco este contenido, ¿no? Seguramente han visto Avatar, ¿no es cierto? Ya, entonces, por ejemplo, mira, incluso llega a ese extremo, ¿no? En algunos hombres de nosotros predomina el agua, ¿no es cierto? Entonces, pues, somos maestros del agua, del aire, de la tierra y del fuego, ¿no? Mira cómo hasta esas ideas así de repente un poco fantasiosas tienen también una base filosófica, ¿no? Aquí la encontramos en Empédocles, ¿ya? Ah, una cosa más, además, mira, el conocimiento cómo se da a través del contacto con elementos semejantes, ¿ya? Entonces por eso se llama maestro del agua, porque si en ti predomina el agua, entonces tú vas a conocer mejor algo semejante a ti. ¿Y qué es? El agua, pues. Si en ti predomina el fuego, ¿ya? Entonces vas a conocer mejor, vas a ser un maestro de qué? Del fuego, pues. Porque los semejantes se atraen y así ocurre el conocimiento, ¿ya? O sea, tú puedes captar el calor porque tu cuerpo también es caliente, ¿ya? Eso dice Empédocles, sobre el conocimiento además.
Anaxágoras de Clasómene está de acuerdo con Empédocles en que el ser es el principio de todo, pero y también cree que las cosas son combinación de elementos, pero no dice, pero no solamente de 4 elementos, hay tantas cosas en el mundo que no puedes tú reducir a decir que todo es combinación de 4 elementos, agua, aire, tierra y fuego. No, 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 no. Todo, en realidad lo que existe es combinación de infinitos elementos. ¿Ya? ¿Cómo le va a llamar? Átomos. No, en esa época todavía no se hablaba de átomos. En esa época le van a llamar semillas. Atención con esto, a semillas también se le llama en griego homeomerías. ¿Ya? Así le va a llamar Aristóteles, homeomerías. O si tú quieres también, espermata también le llaman, ¿no? Espermata, eso me parece que es latín, ¿no? Entonces, semillas, homeomerías, espermatas, ¿ya? ¿Ya? Son infinitos elementos que constituyen todo lo existente, ¿ya? Muy bien. Entonces acá está, ¿ves? 4 elementos no pueden explicar la gran variedad que hay en el mundo. Cada cosa contiene todos los elementos que existen, pero solo unos prevalecen conformando las características resaltantes de las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ti están todas esas semillas, ¿ya? Pero predominan unas más que otras, por eso tú eres diferente a una mesa donde también están todas las semillas estas, estos elementos, ¿ya? Pero predominan otro tipo de semillas, pues, ¿ya? Por eso tú eres diferente en textura, ¿no? En color y en otras cosas a la mesa, ¿ya? La piel es diferente a la madera, por ejemplo. Muy bien, finalmente llegamos a Demócrito de Abdera, ¿no? Él va a proponer, mira que Anaxágoras y Empédocles dice es el ser. El principio de todo existente es el ser, dicen ellos, ¿ya? Pero señalan que el cambio, ¿ya? Es producto de la combinación de, ¿no? 4 elementos o de elementos infinitos llamados semillas, ¿no? O miomerías o espermata. En cambio, Demócrito va a proponer que el ser es el átomo, ¿ya? Todo cuanto existe, ¿ya? Está constituido por átomos, ¿ya? Los átomos son las unidades indivisibles que conforman todo lo que existe, ¿de acuerdo? Las cosas aparentemente son sólidas y estáticas, pero no son sólidas. Están constituidas por estos minúsculos elementos llamados átomos, que además, atención acá, están en movimiento, porque para Demócrito, a diferencia de Parménides, existe el vacío. Y vacío es el no ser. Porque si no existiera el no ser o vacío, entonces los átomos no se moverían, pues. Porque los átomos lo son todos, ¿sí o no? Todo está constituido por átomos. Hasta el aire está constituido por átomos. Pero tiene que haber vacío, si no, ¿cómo se mueven los átomos? ¿Cómo se juntan y separan? ¿Ya? Esa es la postura de Demócrito. ¿De acuerdo? Uh-huh. Ahora vamos a ver el periodo antropológico, ¿ya? Antropológico, ¿de acuerdo? A ver. Es la segunda etapa de la filosofía antigua, filosofía griega, si tú quieres, ¿no? Aquí el tema central ya no es el origen de la naturaleza y del mundo, sino el tema central es la virtud del hombre, ¿ya? La virtud del hombre. ¿Qué es la virtud? Es una cualidad que hace que una cosa sea buena, ¿ya? La virtud del hombre, entonces, es ser buen ciudadano. Bueno, a ver, acá tenemos en primer lugar a los sofistas, ¿ya? Los sofistas son un grupo de filósofos que tienen como características el ser pragmatistas y relativistas, ¿ya? Pragmatistas, por ejemplo, ellos dicen, bueno, ellos más que hacer cosmología, por ejemplo, preguntarse sobre el origen del universo, ellos van a cosas más prácticas, ¿no? ¿Qué cosa necesita el hombre, por ejemplo, que vive en la polis, o sea, en la ciudad? ¿Qué necesita? La retórica, la gramática y la erística, ¿no? ¿Qué es la retórica? Saber hablar en público. ¿Qué es la gramática? Escribir correctamente. Y la erística, ganar las discusiones. A ver, estamos hablando acá de las clases acomodadas, pues, ¿no? Porque otra gente que necesita saber trabajar, pues, ¿no? En el momento los que hacían filosofía, pues, filosofía en un primer momento no puede hacer cualquiera, tú tienes que tener, ¿no? Resuelta. Bueno, entonces son pragmatistas, repito,
porque enseñan cosas prácticas para la vida en la polis, en la ciudad, ¿no? Retórica, hablar en público; gramática, escribir correctamente; y erística, saber ganar discusiones. Y esto último tiene que ver con el relativismo. Ellos son relativismos. Para los sofistas no existen verdades absolutas, las verdades relativas, ¿ya? Es que como estos viajaban bastante, veían que lo que es bueno en un lugar, en otro lugar es malo. Lo que es aceptable en un lugar, en otro no lo es. Lo que es verdad en un lugar, en otro no lo es. ¿No es cierto? Entonces dicen, no, todo es relativo. ¿Ya? Las cosas son relativas. ¿Ya? Justamente vamos a ver a uno de sus máximos representantes, que es Protágoras de Abdera, ¿no? Es el sofista más reconocido. ¿Ya? Él propone la tesis, acá está en esta segunda línea, ¿ya? La tesis del homo mesura, hombre medida. ¿Qué significa esto? Según Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son y de las que no son. ¿Ya? Es decir, cada persona determina cómo son las cosas, buenas, malas, justas, injustas, frías o calientes. Todo depende de la opinión de cada uno. ¿Ya? Ahí está el relativismo, pues. No existen entonces verdades universales, sino que depende de cada hombre. Ese es homo mesura. El hombre es la medida de todas las cosas. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahí está, ahí está el relativismo, clarito, en Protágoras. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahorita, o no, mejor hablemos, por ejemplo, de cosas más. A ver, por ejemplo, en Lima, ay, qué frío hace en Lima, ¿no? Pues no sé, pues alguien que viene de, no sé, acá nomás sin ir muy lejos, de Argentina, ya ni hablemos que alguien que venga de Europa, dice, no, qué frío, esto no es frío, acá que estamos 17 grados, eso es cálido más bien, ¿no? Frío cuando bajo cero, ¿no? Ahí hablamos de frío, ¿no? Dirán algunos, ¿ves? Pero para nosotros, sí es un clima, pues, de repente, ¿no? Sí sentimos el frío, ¿no? ¿De acuerdo? Uf. O como les decía, si hablamos de política, por ejemplo, si tú te preguntas por qué tiene tanto arraigo el fujimorismo, ¿no? Bueno, aparte de que algunos, de que ahorita te han vendido de que el cuentazo de que si entra Castillo nos vamos a volver automáticamente en Venezuela. Ya veremos en los próximos años, a ver, y me van a comentar a ver si esos cucos son ciertos o falsos. Van a ver que es totalmente falso. Ya, pero bueno, entonces de repente ha habido gente, ¿no? A la que, por ejemplo, no sé, de alguna manera los han beneficiado, pues. De repente en algunos lugares han puesto carreteras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque claro, para extraer los metales y transportarlos se requiere de carreteras, pues, ¿no? También electricidad, porque ¿cómo explotas la mina si no hay electricidad? Entonces, en un pueblito, ¿no? Cerca de una mina, le han puesto electricidad, le han puesto carreteras, y encima hay trabajo para la gente. Listo, toda la gente dice, las mineras son buenas, Fujimori es bueno, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero de repente en otro lugar, no, pues está totalmente abandonado. Y no solamente eso, sino que encima llegaron las Fuerzas Armadas, reprimieron, mataron a la gente acusándola de terrorista. Entonces esa gente piensa diferente. No, de Fujimori no solamente que es malo, sino que encima es asesino. Entonces te diría, Pitágoras, ya ves, cada uno tiene su opinión, su verdad, ¿no? Homo mesura. El hombre es la medida de todas las cosas. Finalmente, Protágoras en cuanto al tema de Dios es agnóstico, ¿ya? Quiere decir que él no se atreve a decir si Dios existe o no existe, no se atreve a decir, porque él considera que la vida es muy corta y no nos alcanza para saber si los dioses existen o no existen. Leontinos, Gorgias de Leontinos, ¿ya? Es también un sofista, ¿no? Muy famoso, ¿no? Y él va a llegar al extremo esto de la erística, ¿ya? De saber ganar debates, ¿no? Discusiones, ¿no? Él te va a decir, con ideas bien elaboradas, ¿no? Tú puedes imponer una verdad a otros. Claro, es que partiendo de que no existen verdades universales, sino cada uno tiene su verdad, ¿no? Eso es relativismo. Ya pues, entonces, ¿qué idea se va a imponer? Si todas son iguales, ¿no? Así, de relativas. La que esté mejor presentada, mejor expresada, ¿ya? Ahí viene el tema de la retórica, o sea, saber hablar en público, y la erística, saber convencer, pues, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Gorgias de los Andinos te dice, el ser no existe, pero si existiera, no se podría conocer.
Y por último, si se pudiera conocer, lo mismo que nada, porque el ser no se puede comunicar. A ver, tú dime qué es el ser. A ver, el ser es existir. ¿Y qué es existir? El ser, ¿ya ves? No puedes. Ya no puedes. No. Primero no existe y si existiera no se puede conocer y si se puede conocer no se puede comunicar. Acá está su argumento, ¿ya? Mira, mira cómo él y te parece bastante lógico, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí está. Ya, a ver, tenemos tiempo, ¿cómo estamos con el tiempo? No, no, estamos con la justa. Ya luego tú lo lees y vas a ver que es convincente, ¿no? Cuando él te propone que el ser no existe, pero tampoco se puede conocer y tampoco se puede comunicar. A eso se le llama nihilismo, ¿ya? Nihilismo, negación total del ser, ¿ya? Esa es la postura de Gorgias. Otros sofistas tenemos a Hipías de Éride, ¿ya? Que plantea que las leyes de la naturaleza sí podrían ser universales. Por ejemplo, un objeto se cae si lo sueltas, eso en cualquier lugar, eso es universal, aquí o en la China. Pero en cambio, las leyes de la sociedad no son universales, esas sí son particulares. Lo que funciona en un lugar puede no funcionar en otro lugar, ¿ya? ¿De acuerdo? Y esto tiene múltiples derivaciones, muchachos, ¿ah? Por ejemplo, hasta para entender la teoría del Estado, ¿no? Si es algo natural, ya que haya, digamos, hombres que se dedican a dirigir y no trabajan, o más bien es algo creado por los humanos nada más, es una ley social, ¿no? Pródico de Ceas, él dice que los hombres crean a los dioses que les son útiles, o sea, crean dioses cuando les conviene, ¿no es cierto? O también obligado por sus temores también, ¿no? Y Trasímaco dice que las leyes son generadas por los sectores sociales más fuertes, no por la sociedad. Mira cómo son de relativistas, ¿ah? Pues la ley es algo que se cumple porque es una ley. No, no, esa ley ha sido creada, no quiere decir que sean verdaderas, ¿ya? Ahí está el relativismo de los sofistas, ¿no? Muchas veces satanizados porque se les presenta como gente que te quería confundir, ¿no? ¿No? Con, con su retórica, ¿no? ¿Ya? Pero hay que entender bien a qué se refieren con eso, ¿ya? Listo. Sócrates, por ejemplo, se opuso mucho a ellos. Es que es opuesto en varios sentidos. Por ejemplo, Sócrates es universalista. ¿Qué quiere decir? Que sí existe una sabiduría universal. No hay que tu verdad, mi verdad, no. Existe una verdad única y rige para todos. Otra cosa es que tú no la hayas encontrado todavía y de repente no la encuentras porque estás buscando en el lugar equivocado. No tienes que buscar en ti mismo, en ti mismo. Es que para Sócrates la sabiduría es sobre todo ética, ¿ya? Sabiduría no es ser bueno pues en matemáticas, en física, no. Sabiduría es entender o saber diferenciar el bien del mal. Esa es la verdadera sabiduría. Y esa verdadera sabiduría, ¿dónde la encuentras? Pues te va a recomendar, conócete a ti mismo. A esto se le llama intelectualismo moral, a esa relación entre la nociología y la ética. A eso de decir que el verdadero conocimiento, ¿ya? Es es el de los valores, es el del bien, ya, a eso se le llama intelectualismo moral. Además, también se le llama así, porque según Sócrates, el mal se debe a la ignorancia. ¿Ya? Entonces, para Sócrates no existen hombres malos ni buenos, solamente existen hombres ignorantes o sabios. ¿Ya? Cuando alguien hace algo malo, no es por maldad, sino es por ignorancia. ¿Ya? Eso pensaba este Sócrates. ¿Ya? El hombre cuando actúa siempre cree que está haciendo el bien, pero a veces hace el mal, por ignorante, pues. ¿Ves? Bien sano Sócrates, ¿no? Sócrates no pensaba en que el hombre pues haga algo, alguna maldad, pero así de manera calculada a propósito, no, no, él no creía en eso. ¿De acuerdo? Autoconocimiento, ¿ya? Entonces, para actuar correctamente, para ser sabios y no ignorantes, hay que conocerse uno mismo. De ahí que la filosofía es un modo de vida, ¿ya? La filosofía no es algo solamente que deben hacer los filósofos, sino todos debemos hacer filosofía, todos debemos mirar dentro de nosotros mismos, ¿ya? Además, Sócrates propone el método socrático, ¿ya? Porque ya, está bien, las ideas están dentro de ti, pero también puede haber alguien que te ayude a dar a luz esas ideas, ¿no? A que esas ideas surjan, esas ideas que están dentro de ti, alguien te puede ayudar a que esas ideas surjan. Esa es la labor del filósofo, dice este Sócrates. Y Sócrates habla así
porque su mamá era partera. Entonces, así como ayudaba a las mujeres, ¿no? A dar a luz a un hijo, ¿no? Ya, igual dice, ¿no? La labor del filósofo es similar a la labor de la partera, ¿no? Es ayudar a las personas a que las ideas que están dentro de él, ese bien, esa virtud que está dentro de nosotros, dé a luz, salgan. Para eso él propone el método socrático, ¿ya? Que consta de dos pasos, la ironía y la mayéutica, ¿ya? La ironía, primero, que somos ignorantes. En este caso, si es con otra persona, ayudarle a esta persona a que reconozca su ignorancia. Y luego la segunda fase, la mayéutica, es de casos particulares, ubicar los rasgos comunes que poseen estas cosas para así hallar tal conocimiento universal. ¿Ya? Entonces, la ironía es la fase destructiva y la mayéutica la fase constructiva. A ver, te voy a poner un ejemplo, ¿ya? Que el mismo Sócrates propone. Él se encuentra con un matemático y le pregunta, ¿no? ¿Qué es un triángulo? Bueno, el otro le dice, es una figura geométrica, ¿no? Igual que un círculo, igual que un rectángulo, igual que un cuadrado, le responde, ¿no? Así con seguridad en el matemático, ¿no? Entonces Sócrates dice así, con esa seguridad, esto no quiere encontrar la verdad. Y él cree que sabe. Entonces primero hay que mostrarle que no sabe, que ignora, ¿no? Entonces a él le dice con ironía, ¿no? Oye, le dice, pero yo no te he preguntado, señor, yo no le he preguntado, ¿no? Por ejemplo, yo no le he pedido ejemplos, yo le he pedido que me defina qué es una figura geométrica. Ah, ¿verdad? ¿No? Dice el otro. Entonces ahí el otro como que reconoce sus limitaciones, ¿verdad? ¿No? ¿Y qué es una figura geométrica entonces? Ya el cuadrado del círculo, figuras geométricas, pero ¿qué significa eso? ¿Qué son? ¿Cómo surgen? ¿De dónde vienen? Y había ya la siguiente fase, la fase de la mayéutica, ¿no? Entonces, a través de preguntas le va ayudando a encontrar las respuestas, ¿no? Le dice, por ejemplo, ¿existen en la naturaleza las figuras geométricas? No, en la naturaleza hay infinitas formas, más bien, ¿no? Entonces, las figuras geométricas no salen de la naturaleza, no del todo, ¿no? Entonces, podríamos decir que son más bien, ¿no? Producto de la abstracción que el hombre hace, y así van llegando a respuestas, ¿ya? Esa es la ironía y la mayéutica. ¿Ya, muchachos? ¿Se entendió? Sí, profesor. Ah, acá. Listo. Vamos ahora a la dirigida, ¿ya? A ver, chicos, esto es memoria nomás. Filósofo de Agrigento que explica la unión y separación de los cuatro elementos en función a dos fuerzas de la naturaleza, que son el amor y el odio. A ver, ¿quién fue? Empédocles. Empédocles, claro, ese nombre es difícil de olvidar. Muy bien, muy bien, muy bien. Dos, determine la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones relacionadas con la filosofía de Parménides, ¿ah? Parménides. A ver, uy, ¿qué pasó acá? Ya. A ver, primero, el ser es único, eterno e inmutable. Según Parménides, ¿eso está bien? ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. El ser se conoce con los sentidos. Falso. 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 El ser se conoce con la razón. Incluso si quieres, eso se le llama aletheia, ¿no? El uso de la razón. Tres, el cambio es aparente e ilusorio. Verdadero. Claro, las cosas, dice Parménides, a diferencia de Heráclito, eso es su bronca con Heráclito, pues, ¿no? Para Parménides las cosas en apariencia nomás cambian, pero en esencia, que es el ser nunca cambia, ¿ya? La materia, por ejemplo, ¿no? Puede cambiar, ¿ya? Pero siempre es, ¿de acuerdo? A ver, ¿a qué te ayudaría eso que decimos en la actualidad, ¿no? La materia no se crea, no se destruye, solo se transforma, o sea, sigue siendo, ¿ya? El ser siempre es. Se transformará, cambiará, pero siempre es, ¿ya? No deja de ser. Por eso los cambios son de apariencia, pero no de esencia. Y la esencia es el ser, existencia, y siempre existe. Eh, por último, desarrolló una filosofía racionalista entonces. Verdadero. Claro, partiendo de que el conocimiento de las esencias y del ser se logra a través del uso de la razón, ¿no? Entonces tenemos verdadero, falso, verdadero, verdadero. Esa es la de, este acá, no sé qué saliste acá. Ya, bueno. Las tesis nihilistas de Gorgias, ya, tuvieron como principal propósito contradecir las teorías de, a ver, ¿a quién quería contradecir Gorgias de Leontinos con sus tesis nihilistas? Juan, a ver, quiero que recuerdes esto, te doy una ayudita, ¿ya?
tesis nihilistas. El ser no existe. Parménides. Ah, está en contra de Parménides, porque para Parménides al contrario, todo, claro, para Parménides todo es el ser. Jorge Agostini dice, no, el ser no existe, le dice, ¿no? Así le dice. De acuerdo. 4. Parménides observa que con el intelecto conseguimos y con los sentidos solo, lo mencioné hace un ratito, ¿eh? La C. Exacto, la C, ¿ya? Parménides observa que con el intelecto conseguimos la aletheia, ese es conocimiento, aletheia es conocimiento, ¿eh? Y con los sentidos solo el doxa. ¿Sabe qué es el doxa? Doxa es opinión, ¿ya? Entonces, por ejemplo, como les decía, ¿no? A mí me puede parecer, ahorita, hoy está cálido el día. ¿Cálido? No, está frío. En el verano es cálido, ahorita está frío. Pero hay solcito, pero aún así está frío, ¿no? Ya, esa es opinión, ¿ves? Te das cuenta, tu opinión, mi opinión, eso es un doxa, ¿ya? Doxa. Pero en cambio la aletheia sí es el conocimiento, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien, sigamos. Para Heráclito, todo está en perenne, pero hay una relativa estabilidad mantenida por el equilibrio de, a ver, La C. claro, todo está en permanente cambio o fluir, ¿ya? Pero hay un equilibrio por la fuerza de los opuestos, claro, ¿ya? Los contrarios, ¿ya? Muy bien, sí, la C es la mejor opción. No hay otra, no hay otra, ¿no? Ninguna de las demás podrían encajar, la C. 6. A ver, ¿cuál es la diferencia entre la propuesta de Empédocles y la de Demócrito? A ver, ¿quién la señala? Vacío. El vacío. Ya, claro, claro, claro. Ya, pero ¿dónde está esa? A ver, la D entonces, a ver. No es la única que menciona vacío. A ver, vamos a ver. Demócrito introduce el concepto de vacío para explicar el movimiento. Claro, claro. Ujú. Sí, esa es la diferencia, ¿no? Sí, la de haber Demócrito no puede explicar el movimiento de las cosas, Empédocles sí, ¿no? Al contrario, ¿no? Demócrito sí puede explicar el movimiento de las cosas. ¿Y cómo explica el movimiento de las cosas Demócrito? A través del vacío, pues los átomos se mueven porque existe el vacío, si no, ¿cómo se moverían? Pues, ¿mm? ¿De acuerdo? Incluso hasta Demócrito va más allá, ¿no? Dice que envejecer es cuando perdemos átomos, pues justamente, eso es envejecer, ¿no? Cuando una cosa va perdiendo átomos, está envejeciendo, ¿no? 7. Con respecto a Alargé, ¿cuál es la diferencia entre las doctrinas de Tales y Heráclito? A ver. La C. La C. El fuego simboliza el cambio constante y el agua, en cambio, es el origen de todo, ¿no? Si no nos hemos detenido en esos detalles, pero si tú ves claro, ¿no? Tales va más al tema de cuál es el origen, ¿no? O sea, ¿no? En cambio, eh, Heráclito va más al tema de cómo representamos el cambio, ¿no? Constante, permanente, ¿no? Ya, 8. Cómo los filósofos de las posturas pluralistas intentaron conciliar las posturas opuestas de Heráclito y Parménides. Cuando hablamos de filósofos pluralistas y que además intentaron, ¿no? Conciliar estas posturas opuestas de Heráclito y Parménides, nos estamos refiriendo a Empédocles, ¿no? Y Anaxágoras, no, y ahí se me fue el otro nombre ya. A ver, a ver, a ver, a ver. me bloqueé. Ajá. Y Anaxágoras, claro, está bien, pues. Me entró la duda. Ya, Anaxágoras, por supuesto. Ya, a ver, ¿quién me dice? La 8. La B. A ver, la B. Al sostener no solo uno, sino varios elementos primordiales que expliquen las cosas. Ya, pero ambos proponen eso, ¿no? A ver, ¿cómo los filósofos de las posturas pluralistas intentaron considerar las posturas opuestas de Heráclito y Parménides? Sí, pues, ¿no? La, y la postular elementos inmutables y fuerzas o condiciones que hacen posible el cambio. Mm, ¿Esa no sería mejor? ¿Qué piensan ustedes? A ver, porque a ver, la B, sostener no solo uno, sino varios elementos. Claro, pues son pluralistas, pues primordiales además, que expliquen las cosas,
El cambio, ¿no? Al postular elementos inmutables y fuerzas o condiciones que hacen posible el cambio. Es que la A también me parece, ¿no? Claro, cuando hablamos de elementos inmutables, ¿no? Tenemos las semillas o tenemos los 4 elementos, son inmutables porque son principios de todo, ¿ya? Y fuerzas, el amor, el odio, ¿no? Que generan ese cambio, ¿ya? No solo uno, sino varios elementos primordiales que expliquen las cosas. Bueno, yo creo que la A es más completa, ¿ya? La A me parece más completa. La A es más completa porque la B sería solo una propuesta de Anaxágoras. Más, además, ¿no? Ya, listo, gracias por el aporte. 9. Si afirmamos con los sofistas que el lenguaje ayuda a ejercer el poder sobre otros, entonces podemos decir que es gracias al lenguaje que el arte de la política, estamos hablando acá de la retórica, ¿no? La importancia que le da a la retórica, a la erística, los sofistas, ¿no? Nos consideran que el lenguaje te puede convencer de cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces podemos decir que gracias al lenguaje, el arte de la política, ¿qué hace? ¿De qué te convence la política? A ver. A ver. La B. La B, a ver, permite la desigualdad del hombre de distinta condición. La política permite la desigualdad del hombre. Entiendo tu razonamiento, sí lo entiendo. Casa. Pero para eso sí, cada vez es mejor, sí. ¿Qué hace la política? Persuade a seres distintos de ser iguales aún sin serlo, ¿no? Y eso ya a su vez, claro, ya la consecuencia sería la B, ¿no? Pero primero te convence, te persuade de que, ¿no? Somos todos iguales, ¿no? Sin serlo, ¿no es cierto? ¿Ya? La C es la respuesta. 10. Indique la relación incorrecta, dice, ¿no? Sí, ¿cuál sería la relación incorrecta? A ver ahí. Uy, se movió la A. Anaxágoras. Anaxágoras, aire, la D. A ver, verifiquemos. Claro, Anaxágoras, como hace un ratito veíamos, propone las semillas. Es pluralista además Anaxágoras, ¿no? Lo del aire es de Anaxímenes, ¿no es cierto? O Anaximandro, más bien. Uy, ya ves. ¿Qué pasa conmigo hoy día? Me estoy yo. El aire sí está bien, pues Anaxímenes, claro, estoy dudando de mí mismo yo. Ya, Anaxímenes es del aire, ¿no? Listo. Entonces la respuesta es la D. Muy bien, jóvenes. Muy bien. 11. Gracias a la mayéutica, ese es el método socrático, ¿ya? Gracias a la mayéutica, Sócrates procuraba que aquel con quien dialogaba descubriera la verdad por sí mismo, pero antes, con fines preparatorios, practicaba a fin de que su interlocutor se percatara. Ya, a ver la respuesta. Dale. Ironía. Claro, usaba la ironía para que el interlocutor entienda sus propias limitaciones, o sea, su ignorancia, sea consciente de su ignorancia. Es importante porque cuando uno cree que sabe, no acepta pues nuevas ideas, ¿no? En cambio, cuando te das cuenta de tus limitaciones, tus errores, ahí recién estás en condiciones de, ¿no? Cambiar tus ideas, ¿ya? Sí, la B, ironía, para ser consciente de tus propias limitaciones. 12. Heráclito dijo, ni siquiera se conocería el nombre de la justicia si no existiese, perdón, la ofensa. Esta afirmación hace referencia a que Dedo. los contrarios, a pesar de que luchan, no pueden desligarse en la realidad. Perfecto, dedo. Muy bien. 13. Indique lo correcto para Demócrito. A ver. La B.
Los átomos se mueven porque el vacío. Exacto, sí. Por si acaso, Demócrito es pluralista. Los monistas son los que proponen un solo elemento como origen de todo, ¿no? El agua, el aire, ¿ya? La tierra, el ser, el número, esos son monistas, ¿ya? En cambio, los pluralistas plantean varios elementos, ¿no? Demócrito, perdón, sí, pues Demócrito, por ejemplo, es pluralista, los átomos, ¿no? O Empédocles, que planteaba 4 elementos, esos son pluralistas, ¿ya? Sí, está bien, acá la respuesta es la B. Los átomos se mueven porque están en el vacío, ese es el aporte de Demócrito. 14. Todas y cada una de las cosas son mezclas. ¿Ya? A ver, ¿qué me dice? Son mezclas en las que existen todas las semillas de todas las cosas. Lo anterior refleja la posición de Anaxágoras. Anaxágoras. Esto se resume en todo está en todos, ¿no? 15. La moral, los valores y las leyes sociales son, para los sofistas, relativos. Listo, se acabó. Justo a tiempo. Bueno, muchachos, como siempre, es un placer, un gusto trabajar con ustedes, chicos tan inteligentes. Nos vemos la próxima semana. Gracias por su participación, su atención también. ¿Ya? Hasta luego. Miss Miriam, Profe, cuídate. buenas tardes. Gracias. Hasta luego, profe, cuídese. Chao, Miss. Gracias.